Queridos hermanos y hermanas, vamos a continuar nuestro estudio de esta gran carta del apóstol Pablo a los romanos. Vamos a recordar esencialmente que en estos primeros capítulos, particularmente los 5 capítulos primeros, el apóstol nos ha venido hablando acerca de lo que es el principio mismo de nuestra salvación, y es el hecho de que somos justificados por Dios por medio de la fe, que esto es un acto de gracia en el cual nosotros no participamos, porque la salvación es de Dios. Así los salmos y todos los libros bíblicos nos confirman este hecho. La salvación es de Dios, procede de Él, la realiza Él, la otorga Él, de manera que en esos capítulos el apóstol ha explicado el porqué de esto. Y debemos recordar, porque esto es importante para la segunda cuestión que trata en los capítulos del 6 en adelante, es que nuestra vida a partir de la conversión, a partir del conocimiento de la gracia y de la experiencia misma de salvación, lo importante es que nosotros también tenemos que participar. Así que hay un primer momento en la obra de redención en que exclusivamente es Dios, a través de la persona misma de Jesús, quien realiza todo. Eso es evidente que tiene que ser así. Recordaréis que, por ejemplo, en la carta de Pablo a los Efesios, el apóstol ya nos recuerda esto. Habla de una salvación por gracia, habla de una salvación que procede y es dirigida totalmente por Dios mismo. ¿Y eso por qué? Pues porque nosotros estábamos muertos. Es una simple deducción. Fijaos que el apóstol dice en la carta a los Efesios, dice, en cuanto a vosotros, Efesios capítulo 2, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahí está una expresión que luego la vuelve a utilizar, aún la vuelve a utilizar en este mismo capítulo, versículos 4 y 5, cuando dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con el Mesías. Por gracia habéis sido salvados. Bien, es una declaración aplastante. Nadie puede decir, si se considera cristiano, que él ha colaborado en su salvación. Yo recuerdo un corito de estos que se cantaban, bueno, supongo que se cantan todavía, de estos que se cantan a veces en las iglesias. Algunos son buenos, de esos coritos, otros son muy sentimentales, otros parece que te quieren dar ánimo, pero hay algunos que verdaderamente incurren en errores grandes. Y el corito de lo que me refiero yo, que además tenía una música muy bonita y se cantaba con mucho ánimo, y ese, lo conoceréis a muchos de vosotros, ese que decía, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La impresión que te da ese versículo, que como digo, pues es muy bonito y tiene muchas cosas, pero hay un error fundamental y es que en cuanto a nuestro primer paso en relación a seguir con Jesucristo, nosotros no hemos decidido nada. No es nuestra decisión. Fue la gracia de Dios derramada sobre nosotros, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados.
y que estábamos en las tinieblas, en la ignorancia y en el error. Y de ahí nos saca Dios por su misericordia, por su gracia soberana, porque Él ha hecho las cosas conforme a los decretos de su voluntad, conforme a la decisión de sus propios planes. Y por lo tanto, nosotros no podemos nunca decir que hemos decidido algo. Eso es el error de ese corito que luego se traslada a otros errores diferentes, pero sobre todo está por la cuestión de las iglesias arminianas, de las iglesias, la mayoría de las iglesias de hoy día, que no siendo reformadas, pues resulta que siguen los errores de aquel profesor holandés llamado Arminius. Este vino a decir que nuestra voluntad, algo así como decía Pelagio en la antigüedad, que nuestra voluntad está capacitada para tomar decisiones, incluso en dirección a lo que la palabra de Dios manda. Y eso no puede ser a menos que hayamos sido regenerados, a menos que haya habido un nuevo nacimiento, a menos que Dios en su gracia nos haya resucitado de entre los muertos, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y por eso es una pena oír, a veces tener que cantar, porque hay muchos himnos que también vienen a poner la decisión humana en el lugar de la decisión de Dios. Es por su gracia, es por su bondad, por su misericordia y por su soberana decisión. Él hace lo que quiere, Él hace lo que quiere y con quien quiere, porque Él es el creador de todos. Por lo tanto, el apóstol dedica en la primera parte que hemos terminado ya de la carta a los romanos, dedica un espacio nada menos que de 5 capítulos a explicarnos qué es la justificación por medio de la fe. Y la justificación por medio de la fe, ya lo vimos, es esa decisión divina por la cual Él nos declara justos, aunque no lo somos de nacimiento, pero nos declara justos. Y Él nos ve, nos contempla, nos mira a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo y en nosotros ve su propia justicia, su propia rectitud y, por lo tanto, nos llama a su reino. Eso es lo que el apóstol hablaba en los primeros 5 capítulos. Y ahí, pues ya vemos que en realidad nosotros hemos estado simplemente recibiendo. Hasta que no se produce ese nuevo nacimiento, esa regeneración que tiene que obrar Dios directamente, nosotros no podemos aportar nada. Nada. La salvación es de Dios. Y por eso, como el salmista que hemos leído, el Señor, cuando habla de la salvación, habla de mi salvación. Es la salvación que Él nos procura. Pero una vez que, como la Escritura también nos enseña, hemos nacido de nuevo, una vez que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, las cosas cambian en el sentido de que nosotros tenemos que empezar a participar. Y ahí viene todo lo que en estos capítulos 6 en adelante, pues el apóstol va a tratar, que en el fondo es la cuestión de nuestra lucha contra el pecado, que también podemos llamarlo de nuestra santificación, porque la santificación, que es un proceso, que es algo que dura a lo largo de toda nuestra vida, contiene en gran parte una cuestión fundamental que es la lucha contra el pecado, la lucha contra lo que llama el apóstol, contra el viejo hombre.
que ya explicábamos el otro día que ese viejo hombre no es una especie de duplicado nuestro, no es alguien que está viviendo dentro como si fuera una figura antigua que está ahí, no. Se le llama viejo hombre porque es nuestra vieja naturaleza, nuestra vieja manera de vivir, o como dije el otro día, nuestra vieja personalidad. Nuestra vieja personalidad. Esto es lo que el apóstol nos va a explicar en esos capítulos. Cómo es la lucha contra la vieja personalidad y al mismo tiempo la construcción de una nueva personalidad, que es a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, de su carácter y, naturalmente, de todos los dones de carácter moral que Él derrama sobre nosotros. De manera que este capítulo es la preocupación que el apóstol tiene en decir que nuestro viejo hombre, nuestra vieja personalidad, ya ha sido crucificada en Él. Al ser crucificado Jesucristo, también nuestra vieja personalidad, nuestros pecados han sido perdonados. Han sido perdonados. Lo cual no quiere decir que ha desaparecido de una manera absoluta de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestras emociones, de nuestra voluntad, una cierta inclinación al mal. Porque así como el nacimiento se produce de una manera total y completa, porque si no es un nacimiento total no hay nacimiento. Sin embargo, la santificación, el poner a muerte, el dar muerte a la vieja personalidad, no es un acto que se produce únicamente una vez. Es un proceso, es una lucha continua, es un crecimiento en la gracia y una disminución en el pecado. Tiene que haber un progreso, tiene que haber un avance en este crecimiento en la semejanza a nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando dice aquí estos versículos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él a fin de que el cuerpo del pecado fuera desactivado para no servir más al pecado. La cuestión aquí está en la palabra servir. ¿A quién servimos? De una manera permanente, constante. Pues antes, como San Pablo dice en Efesios, hemos leído, antes servíamos al pecado. Al pecado, que no quiere decir necesariamente una degradación moral absoluta, simplemente andar fuera de la ley de Dios. Andar fuera de la ley de Dios. Por eso la ley fue dada, porque en esa ley se nos marca un camino. Y si no atendemos a ese camino, pues resulta que la ley se nos convierte en un tropiezo, porque la ley tiene muchos mandamientos, muchos requisitos. La ley nos obliga a muchas cosas. Estoy hablando de la ley de Moisés, sobre todo, la ley mosaica. Y si alguien quiere seguir el camino de la ley para ser justificado, pues lo tiene muy difícil. Es más, lo tiene imposible, porque la transgresión de un solo punto de la ley nos hace culpables de todo. Es la exigencia de Dios. Es decir, Dios no admite lo tibio. ¿Os acordáis del texto? Ojalá fueras frío, fueras caliente, pero porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. Lo tibio es lo peor. Es lo peor porque cuando uno está en la tibieza, en las dos aguas, pues está engañado. Le parece que va haciendo algunas cosas bien y bueno, hay algunas cosas mal, pero se compensa.
Y eso es un gran error. En la vida cristiana no existe la posición de la tibieza. No podemos decir yo soy creyente, pero bueno, en fin, hay una serie de cosas que todavía no las veo claras y yo sigo con ellas, etc. Puede ser eso. Pero lo cierto es que aquí hay un proceso. Y ese proceso que se nos describe aquí es categórico, porque si nuestra vida es un paralelismo con la vida de nuestro Señor Jesucristo, hemos de tener en cuenta que el que murió queda totalmente libre del pecado. Me diréis, pero Jesucristo no cometió pecado. No, pero Él fue cargado con nuestros pecados. Es decir, en Jesucristo no hay ninguna clase de forma contraria a la ley de Dios en su vida o en su pensamiento. Pero ¿por qué? ¿Qué clase de asociación hay entre Jesucristo y el pecado? Pues la asociación que hay es que nuestros pecados, la culpa de nuestros pecados y la pena de nuestros pecados han sido volcados sobre Él. Y por eso su vida humana termina en la cruz. La muerte más ignominiosa del delincuente. Él asume nuestra culpa y la pena, el castigo debido a nuestros pecados. Por lo tanto, tengamos en cuenta que ahí es donde, naturalmente, nuestro Señor Jesucristo murió, y la muerte de nuestro Señor Jesucristo es también una liberación. Y dice por eso, porque el que murió, versículo 7, ha sido libertado del pecado. Es decir, la muerte del Señor Jesucristo constituye el pago de una deuda, la nuestra deuda, que como digo ha sido transferida y volcada sobre Él. Y entonces tenemos de esa forma una liberación. Este es lo que dice que hemos sido libertados del pecado. Y el propio Señor Jesucristo ha sido libertado de la culpa que le fue imputada, del castigo que le fue imputado, que no era de Él, no era propio, no era suyo, era el nuestro. Y así nosotros también hemos de ver la analogía de su muerte con nuestra muerte. Porque una vez que hemos nacido de nuevo, también hemos muerto. Sí, versículo 8. Y si hemos muerto con el Mesías, creemos que también viviremos con Él. Que es un plan realmente asombroso. Cuando se nos asimila a todo el proceso de la salvación de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Esto es algo fantástico, algo maravilloso, porque aquí estamos viendo que hay un paralelismo entre la obra y personalidad del Señor Jesucristo y la nuestra propia. Hay un paralelismo, pero claro, no todo coincide igual. Él es quien es y nosotros somos lo que somos. Pero a través de una serie de comparaciones vemos que Jesucristo es nuestro sustituto. Y nosotros somos los beneficiarios de esa obra que Él ha realizado de una manera tan abnegada y tan directa. Por lo tanto, dice versículo 9, sabiendo que el Mesías, habiendo sido resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él.
Este es una consecuencia de la resurrección, la consecuencia de que la muerte ya no cuenta en la historia que viene a continuación. Después de su muerte ya no hay muerte. Hubo resurrección y nunca más vendrá la muerte. Y entonces el apóstol dice, bueno, pues eso ahora también lo tenéis que aplicar vosotros. Lo tenéis que aplicar vosotros. Versículo 11. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Jesús el Mesías. Esta es la conclusión cuando él dice lo mismo que ha pasado en él, pensad en ello, contemplad ese plan de salvación en el que el Señor Jesucristo pasó por la muerte, pasó por ser culpable, con nuestra culpa. Y ahora resucitó y ahora también vive y murió una vez, pero en cuanto que vive, para Dios vive. Y ya está resucitado y ya entre el Padre y el Hijo existe de nuevo la perfecta comunión. Pues acordaos que en la cruz el Señor Jesús habla de estar abandonado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa es la consecuencia de la carga de nuestro pecado, el verse irremediablemente enfrentado a la muerte. Pero una vez que muere y resucita, todo eso ha pasado, ha quedado atrás, es una nueva vida. Ahora es la vida gloriosa, triunfante del Todopoderoso, de nuestro Salvador. Y dice el apóstol Pablo, ahora nosotros hemos de mentalizarnos en esto. Nos asociamos a esa gloriosa manifestación del poder de Dios. Y por lo tanto él dice, así vosotros pues consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Jesús el Mesías. Por la unión nuestra con Él, por la fe, por el hecho de que su Espíritu habita en nosotros, hemos de recordar siempre que tenemos, por un lado, un pasado que es la muerte. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa es la sentencia que se nos da. Muertos. Pero ahora estamos vivos. Estamos vivos. Y hay una semejanza entre nuestra vida y la vida de nuestro Señor Jesucristo resucitado. Pero ojo, porque nosotros no estamos hablando ahora del tema anterior de los primeros capítulos de la justificación. Estamos hablando de una vida. Estamos hablando de algo que está en marcha. La justificación es un acto de Dios cerrado, ya está. Dios nos ha declarado justos y no hay nada más que hablar. Delante de su trono siempre vamos a ser considerados como justos. Justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. Eso es un acto terminado. No hemos aportado nada. Estábamos muertos y Dios nos ha dado vida. Y así nos va a conservar esa vida hasta el final, hasta el día de su juicio. Pero, mientras tanto, vivimos aquí. Y aquí hemos de contemplar también estas semejanzas con el Señor Jesucristo, semejanzas parciales, porque nuestra vida, que está unida a Él, está incluso injertada. ¿Os acordáis del viejo, del texto, del capítulo 6, versículo 5,
porque si hemos llegado a ser injertados en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la de la resurrección. Hay ahí una cuestión que podemos llamar, lo que en la teología llaman de la unión con Jesucristo, de la unión con el creyente con Jesucristo, simbolizada de muchas maneras, como si fuera el matrimonio, a veces, o aquí, de una manera muy gráfica, como si fuera estar injertados en Él. Pero siempre hay una distancia. Nuestra vida aquí es la vida en el tiempo. Y lo que Dios hizo al justificarnos es una cosa eterna, inamovible. Pero estamos en el tiempo. Estamos incluso en la carne, como dice el apóstol en otros lugares. Estamos en el cuerpo humano y con todas y cada una de sus carencias, aun siendo redimidos, aun siendo justificados, aun estando en un proceso de santificación, no seremos nunca perfectos aquí, perfectos de hecho. Perfectos de hecho no seremos nunca. Por lo tanto, tenemos que tener aquí una lucha, librar una batalla. Lo que la Biblia nos exhorta, lo que la palabra de Dios nos exhorta, es que nos lo tomemos como una guerra, como una lucha, una batalla en la que hay un enemigo alrededor nuestro, en la que hay bajas, en la que hay heridos, en la que hay destrucción. Y en esa lucha y en esa guerra nosotros vamos a tener siempre el amparo y la presencia del Señor, como el antiguo pueblo de Israel tuvo esa bendición de que el Señor muchas veces acudió en auxilio de ellos en medio de las batallas y las luchas que ellos tenían. Por eso nosotros hemos de considerar las cosas, porque importa mucho también lo que hay en nuestra mente, cómo entendemos esto. Por desgracia, en otras formas del cristianismo, la Iglesia Católica Romana, por ejemplo, pero también iglesias evangélicas arminianas, arminianismo. El arminianismo es una plaga, es un error importante, muy importante. Importante quiere decir grave, muy serio, porque el arminianismo viene algo así como a ensalzar la capacidad humana y la libertad de la voluntad. Y la Biblia no nos habla nunca de una libertad completa. Solamente somos libres en la unión con Jesucristo. Pero nuestra propia naturaleza no es libre. La voluntad nuestra, nuestra forma de actuar en la vida, no es de la libertad. Os acordaréis de la carta a los Gálatas, allí sí se habla de la libertad cuando dice, bueno, la libertad únicamente existe en Jesucristo, en nuestra unión con Jesucristo, pero el Señor Jesucristo nos mantiene libres en cuanto estamos en comunión con Él, en cuanto su doctrina, la gracia suya, su misericordia forman el principal bagaje de nuestra herencia. Así que vosotros, dice, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Jesús el Mesías. Y entonces dice, versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal para que obedezcáis a sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros como instrumentos de iniquidad para el pecado.
Aquí, ya el domingo pasado lo mencioné, hay un texto que es el versículo 12 muy importante. La exhortación es que no reine el pecado. En la Iglesia Católica Romana existe la idea del pecado por grados. Pecados mortales, pecados veniales y prácticamente pues, pecados justificados, que también se puede ver un poco en su teología. Porque el fin justifica los medios, según ellos. Y por lo tanto, si un pecado se comete para conseguir una cosa buena, pues eso ya no es pecado. Lo cual es un error, porque el pecado tiene una definición muy fácil. El pecado es transgresión de la ley y punto, final. No hay otra cosa. Es transgresión de la ley, es un acto. Es un acto, no depende de si yo estoy pensando en otra cosa o si yo lo hago esto para conseguir un bien. No es eso, es la transgresión de la ley, nada más. Por lo tanto, fijaos que el apóstol dice, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Bien sabe el apóstol, y eso lo veremos más adelante en esta carta, de que existe una lucha contra el pecado. De que las tentaciones son tantas que muchos cristianos ceden temporalmente, esporádicamente tal vez, pero llegan a ceder a la tentación y por lo tanto a cometer pecado. Y sobre todo, si tenemos en cuenta la ley en el sentido pleno de la palabra. En primer lugar, la ley de Moisés. Claro, porque la ley mosaica, que la tenemos como algo vigente, me refiero a los mandamientos, a los 10 mandamientos. Para el cristiano los 10 mandamientos es algo vigente. ¿Os acordáis del diálogo de Jesús con aquel joven que acudió a preguntarle, Señor, ¿qué haré, o Maestro, qué haré para ser salvo? Y Jesús le recita 2 o 3 mandamientos de los 10 mandamientos. Y él dice, bueno, yo ya lo hago eso. Pero Jesús le entra por otro lado, que también tiene que ver con los 10 mandamientos, que es el de la codicia. Y resulta que el joven aquel que estaba seguro de que cumplía la ley, o sea, los 10 mandamientos, resulta que era una persona que en su corazón había codicia. Bien, en nosotros puede ser y ocurrir de muchas maneras, pero no olvidemos que la ley, y a través de la ley se multiplica el pecado. Que cuando, ya lo hemos leído anteriormente en los capítulos primeros, que la ley fue dada para que se produjera también la multiplicación del pecado. Para que el ser humano se convenciera de que no puede con sus propias fuerzas y voluntad dar el salto del estado de pecado al estado de la gracia. No lo puede hacer uno por sí mismo. Por lo tanto, apela el apóstol a la voluntad del creyente, no a la voluntad de la persona que no es creyente. Porque la voluntad del no creyente es una voluntad que está regida por el poder de las tinieblas, el poder satánico. ¿De dónde vienen vuestras guerras y vuestras, etcétera? El apóstol nos dice también en otro lugar. ¿De dónde viene el desastre de la humanidad? Las hambres, las injusticias, las violencias, las muertes, producidas por el mismo hombre. Viene de una voluntad arruinada y en manos de Satanás. Pero la nuestra, la voluntad del creyente, no puede estar en eso. Es que es imposible.
Es que cuando oímos hablar a las gentes, hoy día que oímos hablar tanto, claro, con las televisiones, las radios, etcétera, las barbaridades que se dicen, las formas de despreciar todo lo que venga de Dios, pues no nos ha de extrañar lo que ocurre de la injusticia, de las desigualdades terribles, etcétera. Eso está producido por esto. El cristiano está puesto en la tierra para ser sal de la tierra, para ser luz en medio de las tinieblas. Y eso es parte de nuestra tarea en la obra de la santificación del Señor Jesucristo. Bien, queridos hermanos, el apóstol dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No reine. Porque si el pecado reina, tiene campo libre, pues entonces, naturalmente, estamos hundidos. No ha habido realmente una salvación real, una regeneración real. Lo que tiene que haber es eso, como dice el versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. No se enseñoreará. O sea, la promesa, si luchamos contra el reinado del pecado, cuando estamos totalmente volcados en evitar que el pecado se convierta, es decir, la transgresión, la manera de pensar, la personalidad vieja, entonces, ¿qué ocurrirá? Que el pecado no reinará en nosotros. Y dice el versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hay un tipo de cristianismo que cree en la perfección absoluta de los cristianos, de los creyentes. Es el perfeccionismo. Y lamentablemente hay cristianos que se creen perfectos, pero no perfectos porque Dios les ha limpiado de sus culpas y pecados, no. Perfectos porque piensan que su vida es totalmente perfecta. Es decir, que nunca, jamás, ni por palabra, ni por intención, ni por obra, transgreden la ley de Dios. Que es muy fácil de resumir esa ley de Dios, que es: amarás a Dios sobre todas las cosas, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pues hay cristianos que son perfeccionistas. Los fariseos eran perfeccionistas. Creían que lo hacían todo perfecto, que se sujetaban a la ley de Dios estrictamente. El apóstol Pablo fue un perfeccionista antes de su conversión. Él era un fariseo. Y no hay cosa más engañosa para un cristiano que quiere crecer que pensar que ya no necesita crecer porque ya ha llegado a tope. Ya ha llegado a tope. Y eso no puede ser. La santificación es un proceso, es un camino, es una lucha, es un sacrificio, una abnegación constante. Y ahí es donde tenemos que vigilar en nuestro carácter, ciertamente en nuestras obras, en nuestras palabras. Habla el apóstol de la maledicencia y se lo dice a las iglesias que estaban llenas naturalmente de cristianos. Cuando leemos las cartas a los corintios y a otros, y a los gálatas y a otros muchos, vemos que el apóstol no considera que allí no existe pecado. Nada.
No, no, al contrario. Él da por descontado que allí también hay pecado. Son cristianos que están en un proceso de santificación, pero no son perfectos de hecho. Solamente que han sido justificados por Dios y declarados justos inmerecidamente. Y así el Señor nos va a juzgar en su trono de gracia, en su trono de perdón. Pero mientras tanto, nosotros aquí pongamos manos a la obra para vigilar cada día nuestro temperamento, nuestros malos humores, nuestras envidias, nuestros deseos que pueden ser lascivos, en fin, tantas cosas como pueden pasar por nuestra mente, que es una demostración de que todavía el pecado está aquí. Los ángeles no piensan el mal, no desean el mal, no saben lo que es el mal. El pecado, no lo saben. Me refiero a los ángeles de Dios, pero nosotros sí. Nosotros lo conocemos todo eso. Y por eso hay una lucha en la que debemos de estar todos nosotros empeñados en mejorar cada día nuestra condición de cristianos. Que el Señor os bendiga a todos.